El sol de mediodía golpeaba con fuerza las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara. Elena Mendoza ajustó el delantal negro sobre su uniforme mientras caminaba apresuradamente hacia La Perla Tapatía, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. A sus 28 años, había aprendido que la vida podía dar giros inesperados, y este era uno de ellos. Hacía apenas 6 meses que su padre, don Roberto Mendoza, había fallecido repentinamente, dejándole como herencia no solo el restaurante familiar, sino toda una cadena de establecimientos gastronómicos por todo México. Sin embargo, Elena había decidido mantener su identidad en secreto mientras evaluaba el verdadero estado de los negocios. Su formación en administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey le había enseñado que la mejor manera de conocer una empresa era desde adentro. «Llegas tarde, güera», le espetó Carmen, la jefa de meseras, una mujer robusta de 50 años con el ceño permanentemente fruncido. «Y ese uniforme está horrible. ¿Dónde conseguiste esa porquería?» Elena miró su uniforme. Era el mismo que había usado su madre 30 años atrás cuando trabajaba en el restaurante, antes de casarse con Roberto. Lo había encontrado en una caja en el ático de la casa familiar, y aunque estaba perfectamente limpio y planchado, el estilo era claramente de otra época. La falda llegaba por debajo de las rodillas, y la blusa tenía un cuello alto con encaje que ya nadie usaba. Es lo único que tengo por ahora», respondió Elena, manteniendo la cabeza baja. Había practicado este papel durante semanas, estudiando los modales y la forma de hablar de las empleadas. «Pues te ves ridícula», intervino Sofía, una de las meseras más jóvenes, con su uniforme moderno y ajustado que rozaba los límites del reglamento. «Pareces salida de una película de Pedro Infante». Las risas de las otras empleadas resonaron en el vestuario. Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por indignación. Conocía a cada una de estas mujeres por los reportes que recibía mensualmente. Sabía sus salarios, sus horarios, incluso sus evaluaciones de desempeño, pero ellas no tenían idea de quién era realmente. «Ya, déjenla», dijo Esperanza, una mesera veterana de 60 años que llevaba toda la vida trabajando en el restaurante. Se acercó a Elena con una sonrisa maternal. «No les hagas caso, mija. Todas empezamos así. ¿Cómo te llamas?» «Elena García», mintió, usando el apellido de soltera de su madre. «Bueno, Elena, ven conmigo. Te voy a enseñar las mesas de tu sección». El restaurante era una joya arquitectónica, con sus paredes de cantera rosa, sus arcos coloniales y sus pisos de mosaico que databan del siglo XIX. Elena conocía cada rincón, cada historia detrás de los cuadros que adornaban las paredes. De niña, corría entre estas mesas mientras su padre atendía a los comensales más distinguidos de Guadalajara. «Sí. Mira, te voy a dar la sección del fondo», dijo Esperanza señalando las mesas cerca de la cocina. «Son las menos solicitadas, pero para empezar está bien. Los clientes de ahí no son tan exigentes». Elena asintió, observando cómo el restaurante se preparaba para el servicio del almuerzo. Los manteles blancos almidonados, la cristalería brillante, los cubiertos de plata perfectamente alineados. Todo seguía igual que cuando su padre vivía, excepto por algunos detalles que su ojo entrenado detectaba. Manchas en la alfombra que deberían haberse limpiado, sillas con la tapicería desgastada, empleados que conversaban en lugar de preparar sus estaciones. «Elena García», la voz de Alejandro Ruiz, el gerente general, retumbó desde la entrada. Era un hombre de 45 años, con un bigote perfectamente recortado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de una mesera. «Ven acá un momento». Elena se acercó manteniendo la postura sumisa que había ensayado. Alejandro la miró de arriba abajo con evidente desagrado. «¿Qué es esto?», preguntó señalando su uniforme. «¿Te crees que estamos en los años 50? Este es un establecimiento de clase, no un museo. Los clientes esperan ver personal presentable, moderno, atractivo. Lo siento, señor Ruiz, es que no me interesan las excusas», la interrumpió. «Carmen me dice que llegaste tarde también. Mira, sé que necesitas el trabajo, pero aquí tenemos estándares. O te consigues un uniforme decente para mañana, o mejor no te presentes». «Alejandro, no seas tan duro», intervino Esperanza. «Es su primer día». «Esperanza, con todo respeto, pero tú no diriges este restaurante», replicó Alejandro con tono cortante.
Yo soy quien decide quién trabaja aquí y quién no. Y francamente, no creo que la señorita García tenga el perfil que buscamos. Elena apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía en su pecho. Este hombre, que ganaba un generoso salario gracias a su familia, que había sido contratado por su propio padre, la estaba humillando sin saber quién era ella realmente. Pero se contuvo. Necesitaba ver más, entender más. Por favor, señor Ruiz, dijo con voz temblorosa pero decidida. Deme una oportunidad. Le prometo que no lo defraudaré. Alejandro la miró con una mezcla de lástima y fastidio. Está bien, solo por hoy. Pero si veo una queja más, estás fuera, ¿entendido? Sí, señor. Y quítate ese ridículo encaje del cuello. Pareces una monja. Las horas siguientes fueron una revelación para Elena. Mientras servía las mesas de la sección menos prestigiosa del restaurante, observaba todo con ojos críticos. Notó cómo algunas meseras ignoraban a los clientes para coquetear con los cocineros, cómo se servían porciones más pequeñas de las que se cobraban, cómo Alejandro trataba con favoritismo a las empleadas más jóvenes y atractivas. «Oye, tú, la del uniforme de abuelita», la llamó un cliente desde una de sus mesas. Era un hombre de mediana edad, con una camisa floreada abierta hasta el tercer botón y varias cadenas de oro al cuello. «¿Me puedes traer otra cerveza? Y apúrate, que no tengo todo el día». Elena se acercó con la libreta en mano. «Por supuesto, señor. ¿Algo más?» «Sí», dijo el hombre, mirándola lascivamente. «Dile a tu jefe que consiga meseras más guapas. Con ese uniforme espantas a los clientes». Los hombres en la mesa estallaron en risas. Elena mantuvo la sonrisa profesional, aunque por dentro hervía de indignación. «Y tráeme unos limones extra», añadió otro de los comensales. «Pero córtalos tú. No confío en los de la cocina. Y lávate las manos primero, ¿eh?» «Claro que sí, señores. Enseguida les traigo su orden». Mientras caminaba hacia la cocina, escuchó más risas y comentarios despectivos a sus espaldas. En la cocina, el ambiente no era mejor. Los cocineros silbaban y hacían comentarios cuando las meseras más jóvenes pasaban, y ella notó cómo el chef principal, Joaquín, apartaba los mejores cortes de carne para pedidos especiales, que sospechosamente nunca aparecían en las comandas. «¿Qué haces aquí parada?», le gritó Joaquín al verla observando. «Las meseras no tienen nada que hacer en mi cocina. Solo vengo por los limones para la mesa 7, respondió Elena. «Pues apúrate y lárgate, y la próxima vez manda a alguien más presentable. Con esa facha hasta la comida se ve fea». Elena tomó los limones y salió de la cocina con el rostro ardiendo. Nunca en su vida la habían tratado así. Durante sus años en la universidad, durante sus prácticas en empresas multinacionales, siempre había sido respetada, valorada por su inteligencia y capacidad. Pero aquí, vestida con este uniforme antiguo, era invisible, o peor aún, objeto de burla. La tarde transcurrió entre pedidos mal tomados por los nervios, clientes impacientes y las constantes críticas de Carmen. Elena observó cómo Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, saliendo solo para regañar a algún empleado, o para atender personalmente a los clientes VIP, aquellos que dejaban las mejores propinas y que, casualmente, siempre eran atendidos por las meseras más jóvenes y atractivas. «¿Cómo vas, mija?» Esperanza se acercó a ella durante un momento de calma. «No te ves muy contenta». «Estoy bien», mintió Elena. «Solo es diferente a lo que esperaba». Esperanza rió con amargura. «Siempre es diferente a lo que una espera. ¿Sabes? Cuando yo empecé aquí, hace 40 años, esto era distinto. Don Roberto, que en paz descanse, trataba a todos con respeto. No importaba si eras mesera o cliente, para él todos éramos importantes». «¿Conoció a don Roberto?», preguntó Elena sintiendo un nudo en la garganta. «Claro que sí. Era un gran hombre. Construyó este lugar con sus propias manos, junto con su esposa, doña Carmen. Ella también fue mesera, ¿sabes? Por eso don Roberto siempre nos trató bien. Entendía lo duro que es este trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió?». Esperanza suspiró. «Don Roberto murió hace 6 meses. Un infarto. Desde entonces, su hija heredó todo, pero nadie la ha visto. Dicen que vive en el extranjero, que no le interesa el negocio. Por eso Alejandro hace lo que quiere. Sin un dueño presente, este lugar se está yendo al caño». Elena tuvo que morderse la lengua para no revelar la verdad. «¿Y nadie se queja? ¿Quejarse? ¿A quién? ¿A Alejandro? Él es el que decide quién se queda y quién se va».
La semana pasada despidió a Rosita solo porque se negó a quedarse después de su turno para ayudarlo con el inventario. Todas sabemos lo que quería realmente. El resto del turno, Elena continuó observando y tomando nota mental de todo. Vio cómo los proveedores entregaban mercancía de calidad inferior a la pagada, cómo se inflaban las cuentas de los clientes extranjeros que no conocían bien los precios, cómo el dinero de las propinas comunitarias nunca llegaba completo a las meseras. Cuando finalmente terminó su turno, a las 10 de la noche, estaba exhausta física y emocionalmente. Sus pies dolían, tenía manchas de comida en su uniforme vintage y había soportado más humillaciones en un día que en toda su vida. ¿Sobreviviste a tu primer día?, le preguntó Esperanza mientras se cambiaban en el vestuario. Apenas, admitió Elena. No te preocupes, mija. Con el tiempo te acostumbras, o te vas como muchas otras. Pero tú pareces fuerte. ¿Me recuerdas a alguien? ¿A quién? Esperanza la miró pensativa. A doña Carmen, la esposa de don Roberto. Tenías que haberla visto cuando era joven. Trabajadora, decidida, nunca se dejaba de nadie. Por eso don Roberto se enamoró de ella. Decía que era la mujer más fuerte que había conocido. Elena sintió lágrimas asomarse a sus ojos. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, pero los recuerdos seguían frescos. Mientras caminaba hacia su coche, un modesto Tsuru que había rentado para mantener su disfraz, Elena sacó su teléfono. Tenía docenas de mensajes de su asistente, de los gerentes de los otros restaurantes, de su novio en la Ciudad de México, preguntándose dónde estaba, pero los ignoró todos. En su lugar, abrió la aplicación de notas y comenzó a escribir todo lo que había observado. Cada irregularidad, cada abuso, cada violación a las políticas que su padre había establecido. La lista era larga y deprimente. Miró hacia el restaurante, con su hermosa fachada iluminada, los clientes elegantes entrando y saliendo, ajenos al drama que se vivía detrás de las puertas de la cocina. Su padre había construido este lugar con amor, con respeto por la tradición y por las personas. Y en solo 6 meses, Alejandro y su pandilla lo habían convertido en un lugar de explotación y corrupción. «Esto no se va a quedar así, papá», murmuró al cielo estrellado. «Te lo prometo. Mañana volvería, con el mismo uniforme antiguo que había sido de su madre. Soportaría más humillaciones, más desprecios. Pero cada insulto, cada injusticia, sería un clavo más en el ataúd de los que habían traicionado el legado de su padre. Porque Elena Mendoza no era solo una mesera con un uniforme pasado de moda. Era la dueña de este imperio, y pronto, muy pronto, todos lo sabrían». Fin del capítulo 1. Tentar nuevamente. Gok editar capítulo 2. Las máscaras caen. La mañana siguiente llegó con una lluvia ligera que refrescaba las calles de Guadalajara. Elena se miró al espejo mientras se ponía nuevamente el uniforme vintage de su madre. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Consíguete un uniforme decente o no te presentes. Pero ella había decidido presentarse exactamente igual. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la prepotencia del gerente. El restaurante estaba más tranquilo que el día anterior. Los martes por la mañana solían ser lentos, lo que le daba a Elena más oportunidad de observar. Al entrar al vestuario, encontró a varias meseras cuchicheando alrededor del casillero de Sofía. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, acercándose al grupo. «Sofía no vino», dijo María, una mesera de unos 30 años. «Y mira lo que dejó. En el casillero había una nota. Me voy. No aguanto más». Alejandro se pasó de la raya. «¿Qué hizo ahora ese desgraciado?», preguntó Carmen, la jefa de meseras, llegando al vestuario. Las mujeres se miraron entre sí, dudando si hablar. Finalmente, María rompió el silencio. «Ayer, después de que todas nos fuimos, Alejandro la llamó a su oficina. Sofía me mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Dijo que intentó propasarse, que cuando ella se negó, él la amenazó con despedirla y asegurarse de que no encontrara trabajo en ningún restaurante de la ciudad». Elena sintió que la sangre le hervía. Esperanza había mencionado algo similar el día anterior, pero escucharlo confirmado era otra cosa. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó una de las meseras más jóvenes con miedo evidente en la voz. «Nada», dijo Carmen secamente. «¿Qué podemos hacer? Es la palabra de ella contra la de él, y él es el gerente. Pero esto no puede seguir así», protestó María. «Sofía es la tercera que se va este mes por lo mismo. Pues si no les gusta, ahí está la puerta».
espetó Carmen. Hay cientos esperando por un trabajo aquí, y ustedes lo saben. Elena observó cómo las mujeres bajaban la cabeza, derrotadas. El miedo era palpable en el vestuario. Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder mantener a sus familias, miedo a enfrentarse a un sistema que las tenía atrapadas. Ah, García. Carmen se volvió hacia ella. Pensé que no vendrías con ese uniforme ridículo. Es el único que tengo, respondió Elena con calma. Pues Alejandro no va a estar contento. Ya me advirtió sobre ti. Como si lo hubieran invocado, Alejandro apareció en la puerta del vestuario. Su mirada se endureció al ver a Elena. García, a mi oficina. Ahora. Elena lo siguió por el pasillo, notando cómo las otras empleadas la miraban con lástima. La oficina de Alejandro era ostentosa, con muebles de cuero y una vista privilegiada al patio central del restaurante. Elena recordaba cuando esa oficina era de su padre, austera pero elegante, con fotos familiares y reconocimientos a los empleados del mes. Siéntate, ordenó Alejandro, cerrando la puerta con llave. El gesto no pasó desapercibido para Elena. Señor Ruiz, si es por el uniforme es solo parte del problema. La interrumpió rodeando el escritorio para sentarse en el borde, demasiado cerca de ella. Verás, Elena, ¿puedo llamarte Elena? Este es un negocio muy competitivo. La imagen es todo. Y francamente, tú no proyectas la imagen que necesitamos. Soy buena trabajadora, dijo Elena, manteniendo la voz firme. Ayer no tuve ninguna queja de los clientes. Alejandro rió. ¿No tuviste quejas, por favor? Los clientes de tu sección apenas dejaron propina. ¿Sabes por qué? Porque esperan ser atendidos por mujeres, atractivas, que sepan sonreír, que sepan complacer. Mi trabajo es servir comida, no complacer a nadie más allá de un buen servicio. Ay, Elena. Alejandro se acercó más, tanto que ella podía oler su colonia cara mezclada con el olor a cigarro. Eres muy inocente. ¿Sabes cuántas chicas matarían por trabajar aquí? Chicas más flexibles, más dispuestas a hacer lo necesario para conservar su trabajo. ¿Como Sofía? Preguntó Elena mirándolo directamente a los ojos. El rostro de Alejandro se endureció. Sofía era una mentirosa. Vino aquí con expectativas irreales y cuando no pudo cumplir con los estándares, inventó historias. Te sugiero que no sigas su ejemplo. ¿Me está amenazando? No, querida. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Se inclinó hacia ella, su mano rozando accidentalmente su rodilla. Podríamos llegar a un acuerdo. Cambias ese horrible uniforme, te vuelves más amigable, especialmente conmigo, y yo me aseguro de que tengas las mejores mesas, los mejores turnos. Podríamos hasta hablar de un aumento. Elena se levantó abruptamente, alejándose de él. Prefiero mantener mi uniforme y mi dignidad. Gracias. La máscara de amabilidad de Alejandro cayó por completo. Entonces estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Y no esperes ninguna carta de recomendación. ¿Me está despidiendo por no querer ser amigable con usted? Te estoy despidiendo por insubordinación, por llegar tarde ayer, por tu apariencia inapropiada y por tu actitud negativa. ¿Quieres más razones? Puedo inventar todas las que necesite. Elena sintió que había llegado el momento. Había visto suficiente. ¿Sabe qué, Alejandro? Tiene razón. Mi actitud es negativa. Negativa hacia los gerentes que abusan de su poder, hacia los que roban a la empresa inflando facturas, hacia los que convierten un lugar respetable en un antro de acoso. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque sé exactamente cuánto dinero has estado desviando. Sé sobre los proveedores fantasma, sobre las propinas que nunca llegan completas a las meseras, sobre los inventarios nocturnos con las empleadas. Alejandro palideció. No sabes de qué hablas. Eres una mesera patética con delirios. Sal de mi oficina antes de que llame a seguridad. Llama a quien quieras, dijo Elena sacando su teléfono. Mientras tanto, yo llamaré a mi abogado y a los otros dueños. ¿Los otros dueños? La única dueña es una niña rica que vive en Europa y no le importa nada este lugar. Elena sonrió por primera vez. ¿En serio crees eso? ¿Crees que la hija de don Roberto Mendoza abandonaría el legado de su padre? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la niña rica ha estado aquí todo el tiempo. Alejandro, sirviéndole café a tus amigotes, escuchando sus comentarios vulgares, viendo cómo destruías todo lo que mi padre construyó. El color abandonó completamente el rostro de Alejandro. No, no puede ser. Tú eres Elena García,
García era el apellido de soltera de mi madre, la misma mujer que usó este uniforme hace 30 años, cuando mi padre se enamoró de ella precisamente porque no se dejaba intimidar por nadie. Elena, señorita Mendoza, yo no sabía. ¿No sabías qué? ¿Que era la dueña? ¿Y eso hubiera cambiado algo? ¿Hubieras dejado de acosar a las empleadas si hubieras sabido que yo estaba mirando? Alejandro cayó pesadamente en su silla, el sudor perlando su frente. Por favor, puedo explicarlo. Los tiempos han sido difíciles, la competencia. ¿La competencia te obligó a robar? ¿A acosar a las mujeres que trabajan aquí? ¿A crear un ambiente de miedo y abuso? Fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Por favor, he trabajado aquí por 10 años. Y mi padre confió en ti, dijo Elena, su voz cargada de decepción. Te dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. ¿Y así le pagas? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Carmen entró sin tocar, como siempre hacía, pero se congeló al ver la escena. Alejandro demudado en su silla, Elena de pie frente a él con una autoridad que no había mostrado antes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carmen. Lo que está pasando, dijo Elena, volviéndose hacia ella, es que hay cambios importantes en la Perla Tapatía. Para empezar, el señor Ruiz ya no trabaja aquí. ¿Qué? ¿Tú no puedes? Sí puedo, la interrumpió Elena. Soy Elena Mendoza, la hija de don Roberto, la dueña de este restaurante y de otros 12 en todo el país. Carmen abrió la boca, pero ningún sonido salió. En el silencio que siguió, se escucharon pasos en el pasillo. Varias meseras se habían acercado, atraídas por la conmoción. ¿Es verdad?, preguntó Esperanza, apareciendo en la puerta. ¿Eres la hija de don Roberto? Elena asintió. Sí, Esperanza, soy yo. Y siento mucho haber tenido que engañarlas, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando aquí. Dios mío, murmuró María. Todo este tiempo, los comentarios que hicimos. No se preocupen por eso, dijo Elena. Lo que me preocupa es lo que han tenido que soportar. Eso se acaba hoy. Se volvió hacia Alejandro. Tienes 1 hora para limpiar tu escritorio. Y si intentas llevarte algo que no sea tuyo, o si te acercas a cualquiera de las empleadas, mi abogado se encargará de que pases los próximos años en la cárcel. Esto no se va a quedar así, masculló Alejandro levantándose tambaleante. Tengo contactos, influencias, los mismos contactos a los que les has estado vendiendo nuestra mercancía a precio de descuento para quedarte con la diferencia. Ya hablé con ellos. Están más interesados en mantener una buena relación conmigo que contigo. Alejandro salió de la oficina empujando a las meseras, murmurando maldiciones. Carmen lo siguió, claramente dividida entre la lealtad a su jefe y el miedo a la verdadera dueña. Elena se quedó sola con las meseras, que la miraban con una mezcla de asombro, respeto y algo de temor. Sé que esto es un shock, dijo Elena, y entiendo si están molestas conmigo por haberlas engañado, pero quiero que sepan que todo lo que hice fue para poder hacer esto mejor. Mi padre amaba este lugar, amaba a la gente que trabajaba aquí, y yo quiero devolver ese amor. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó una de las meseras más jóvenes. Ahora vamos a reconstruir, dijo Elena. Vamos a hacer de este lugar lo que mi padre siempre quiso que fuera, un restaurante donde la comida sea excelente, donde los clientes se sientan bienvenidos, y donde los empleados sean tratados con dignidad y respeto. ¿Y Carmen?, preguntó María. Ella sabía lo que Alejandro hacía. A veces hasta lo ayudaba. Elena suspiró. Carmen tendrá que tomar una decisión. O cambia su forma de trabajar, o sigue el camino de Alejandro. Esperanza se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. Sabía que me recordabas a alguien. Tienes los mismos ojos de tu madre, la misma determinación. Don Roberto estaría orgulloso. Espero que sí, dijo Elena, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Pero esto es solo el principio. Hay mucho trabajo por hacer. Durante las siguientes horas el restaurante fue un hervidero de actividad y emociones. La noticia de la verdadera identidad de Elena se esparció como fuego entre los empleados. Algunos estaban emocionados, otros preocupados por sus propias acciones durante los últimos días. Elena convocó a una reunión general en el salón principal. Cocineros, meseras, personal de limpieza, todos se reunieron con curiosidad y nerviosismo. Sé que muchos de ustedes están confundidos, comenzó Elena, de pie frente a ellos, aún con el uniforme vintage de su madre. Y tienen derecho a estarlo. Les mentí, me hice pasar por alguien que no era.
pero quiero que entiendan por qué. Hizo una pausa, mirando los rostros frente a ella. Algunos eran empleados que conocía desde niña, otros eran nuevos, contratados durante el reinado de terror de Alejandro. Mi padre construyó este lugar con principios, continuó. Creía que un restaurante no era solo comida y servicios, sino una familia. Cuando él murió, yo estaba en el extranjero, terminando mi maestría. Volví esperando encontrar el lugar que recordaba de mi infancia. En cambio, encontré reportes financieros que no cuadraban, quejas anónimas de empleados, rumores de abusos. Podría haber llegado como la nueva jefa, despedir a todos los que parecían problemáticos y contratar gente nueva, pero eso no hubiera resuelto el problema de raíz. Necesitaba entender qué había fallado, cómo un lugar construido con tanto amor se había convertido en un lugar de miedo. Entonces se disfrazó de mesera, dijo Joaquín, el chef principal, con tono acusatorio. Nos espió. Los observé, sí, admitió Elena. Vi cómo algunos de ustedes perpetuaban el sistema de abuso y cómo otros lo sufrían en silencio. Vi valentía en algunos, como Esperanza, que seguía tratando a todos con respeto a pesar de todo. Y vi cobardía en otros, que teniendo poder lo usaban para humillar. Se volvió hacia Joaquín. Tú, por ejemplo, apartando los mejores cortes para venderlos por fuera. ¿Creías que no me daría cuenta? Joaquín bajó la mirada. Pero también vi potencial, continuó Elena. Vi empleados que, a pesar del mal ambiente, seguían esforzándose por hacer bien su trabajo. Vi compañerismo entre las meseras que se protegían unas a otras. Vi destellos de lo que este lugar solía ser. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó alguien desde el fondo. Eso depende de ustedes, respondió Elena. Los que quieran quedarse y trabajar bajo las reglas que mi padre estableció. Respeto, honestidad, excelencia. Son bienvenidos. Habrá aumentos de sueldo para compensar lo que Alejandro les robaba de las propinas. Habrá capacitación para quienes quieran crecer. Habrá cero tolerancia para el acoso, el robo o el maltrato. ¿Y los que han estado robando?, preguntó María mirando directamente a Joaquín. Tendrán una oportunidad de rectificar, dijo Elena. Una sola. Mi padre creía en las segundas oportunidades, pero no en las terceras. Carmen se adelantó, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Señorita Mendoza, yo no sabía que las cosas estaban tan mal. Alejandro me decía que así funcionaban los restaurantes modernos. ¿De verdad, Carmen? ¿Una mujer con tu experiencia no sabía que estaba mal que el gerente acosara a las empleadas? ¿No sabías que estaba mal quedarse con parte de las propinas? Carmen agachó la cabeza. Tengo 3 hijos que mantener. No podía darme el lujo de perder este trabajo. Y por eso permitiste que otras mujeres, que también tienen hijos, sufrieran abusos. Por eso fuiste cómplice. Lo siento, murmuró Carmen. Y por primera vez en años, las otras meseras la vieron llorar. Lo siento mucho. Perdí mi camino. Don Roberto me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo y yo traicioné su memoria. Elena la estudió por un largo momento. Todos merecemos una oportunidad de redimirnos, Carmen. Pero tendrás que ganártela. Ya no serás jefa de meseras. Empezarás de nuevo, como una más del equipo. Si en 6 meses demuestras que has cambiado, hablaremos de restaurar tu posición. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias. No la defraudaré. Ahora, dijo Elena dirigiéndose a todos, el restaurante estará cerrado por el resto del día. Mañana empezamos de nuevo. Los que quieran quedarse, preséntense a las 8 de la mañana. Los que no, pueden pasar por recursos humanos por su liquidación completa, incluyendo las propinas que se les deben. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos. Algunos parecían aliviados, otros preocupados. Elena se quedó en el salón, viendo cómo su personal, su familia, como hubiera dicho su padre, procesaba los cambios. Señorita Elena, Esperanza se acercó a ella. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, Esperanza. ¿Por qué el uniforme de su madre? Podría haberse disfrazado con cualquier cosa. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina en días, porque necesitaba recordar de dónde vengo. Mi madre trabajó con este uniforme, se enamoró de mi padre con este uniforme, construyó una vida con este uniforme. Cuando Alejandro y los demás se burlaban de él, se burlaban de todo lo que mi familia representa, y eso me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Su madre estaría orgullosa, dijo Esperanza. Y don Roberto también. Bienvenida a casa, mija. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara,
tiñendo de dorado las paredes de cantera rosa del restaurante, Elena subió a lo que había sido la oficina de su padre. Quitó los adornos ostentosos de Alejandro, descubriendo debajo el escritorio sencillo de madera que recordaba de su infancia. En el cajón superior, donde sabía que estaría, encontró la foto. Su padre, su madre y ella a los 5 años, frente al restaurante el día de la gran inauguración. Su madre llevaba el mismo uniforme que ahora llevaba ella. Su padre tenía ese orgullo brillando en los ojos. «Lo logré, papá», susurró a la foto. «Salvé tu restaurante. Ahora viene la parte difícil, hacerlo prosperar de nuevo, pero esta vez, de la manera correcta». Afuera, la lluvia había cesado y un arco iris se dibujaba sobre la ciudad. Era, pensó Elena, una señal perfecta para un nuevo comienzo. Fin del capítulo 2. Tentar nuevamente Gokeditar capítulo 3. La transformación. 3 semanas habían pasado desde que Elena reveló su identidad. El restaurante había sufrido una metamorfosis que iba más allá de lo físico. Las paredes seguían siendo las mismas. Los mosaicos centenarios continuaban adornando el piso, pero el ambiente era completamente diferente. Elena llegó temprano esa mañana, como había hecho cada día desde entonces. Ya no usaba el uniforme de su madre. Ahora vestía un traje sastre elegante pero accesible, que la identificaba como la dueña pero no la separaba de su equipo. En la entrada se encontró con Manuel, el nuevo gerente que había contratado. Un hombre de 50 años con amplia experiencia en restaurantes familiares, recomendado por su integridad más que por sus conexiones. «Buenos días, Elena», la saludó Manuel, entregándole el reporte matutino. «Tenemos reservaciones completas para el almuerzo y la cena. Parece que la noticia de los cambios ha corrido por la ciudad. ¿Buenas o malas noticias?», preguntó Elena, revisando los números. «Mayormente curiosidad», admitió Manuel. «Todos quieren ver qué hace la hija de don Roberto con el lugar. No hay presión», añadió con una sonrisa. Elena rió. Era la primera vez en semanas que podía reír genuinamente en el trabajo. «¿Cómo está el equipo?». «Nervioso, pero emocionado. Las capacitaciones que implementaste están dando frutos. Ayer, María manejó perfectamente una situación difícil con un cliente. Y Joaquín, bueno, está cumpliendo su palabra. No ha habido más desvíos de inventario. ¿Y las nuevas contrataciones?». «Sofía regresó», dijo Manuel con satisfacción. «Cuando se enteró de que Alejandro se había ido y de que tú eras la nueva administradora, llamó inmediatamente. También contraté a 3 meseras más, todas con excelentes referencias». Mientras caminaban por el restaurante, Elena observaba los cambios. Las sillas con tapicería desgastada habían sido restauradas, las manchas en las alfombras limpiadas profesionalmente. Pero más importante aún, veía sonrisas genuinas en los rostros de sus empleados. En la cocina, Joaquín dirigía a su equipo con una energía renovada. Al ver a Elena, se cuadró ligeramente, un gesto de respeto que había adoptado desde su segunda oportunidad. «Señorita Mendoza», la saludó. «Quería mostrarle el nuevo menú que preparé. Incluí algunos platillos que su padre solía pedir que hiciéramos especialmente para él». Elena revisó el menú, sintiendo un nudo en la garganta al reconocer los platillos favoritos de su padre. «Es perfecto, Joaquín. Él estaría feliz de ver esto. Señorita, quiero agradecerle de nuevo por la oportunidad. Sé que no la merecía. Todos merecemos una segunda oportunidad, Joaquín. Lo importante es qué hacemos con ella». En el comedor, encontró a Esperanza capacitando a las nuevas meseras. La veterana empleada había florecido en su nuevo rol como mentora, compartiendo décadas de experiencia con las más jóvenes. «Y recuerden», decía Esperanza, «aquí no servimos solo comida, servimos experiencias, memorias. Cada cliente que entra por esa puerta puede estar celebrando algo especial, o quizás necesita un momento de paz en un día difícil. Nosotros somos parte de esa historia». Hermosas palabras. «Esperanza», dijo Elena acercándose al grupo. Las nuevas meseras se pusieron nerviosas al ver a la dueña, pero Elena las tranquilizó con una sonrisa. «No se preocupen, no muerdo. ¿Cómo va su entrenamiento?». «Excelente, señorita», respondió una de ellas, Ana, una joven de 22 años. «Es muy diferente a otros lugares donde he trabajado.